cierto?, una decisión política de la creación del distrito electoral de Peruanos Exterior, nosotros podamos tener, hasta que se elija en el 2021 los representantes de los peruanos en el exterior, una competencia ampliada. De manera que lo que estamos diciéndoles es: denos más trabajo, de manera que nosotros podamos actuar como representantes no solo de los 4 países que conforman el Parlamento andino para los temas de la integración andina, sino que podamos además poder actuar hasta el 2021 y vía una disposición transitoria que el Congreso de la República debe adicionar al capítulo del Parlamento andino que está establecido en el reglamento del Congreso, la posibilidad que seamos los representantes y los peruanos en el exterior hasta que, repito, se nombren los representantes que deben ser por elección popular en el año 2021. Esa es la primera propuesta. Pero esta propuesta va de la mano con otra que nosotros estamos solicitando. Miren, en el Parlamento andino hay 3 tipos de parlamentarios: los parlamentarios colombianos y los parlamentarios chilenos. Los parlamentarios colombianos y los parlamentarios chilenos son parlamentarios elegidos desde su Congreso. Son alrededor de 4 senadores, normalmente en Colombia, y 4 senadores en Chile, y 1 miembro de la Cámara de Diputados de ambos congresos. Primer origen del parlamentario andino. Segundo origen del parlamentario andino. Bolivia tiene un concepto importante que se llama el parlamentario pluriestatal. Es decir, vía la elección popular, Ecuador tiene un parlamentario pluriestatal que se encarga no solo de ir al Parlamento andino. Tenemos una serie de procesos de integración a nivel latinoamericano y tenemos una serie de parlamentos. Les voy a citar algunos. No solo el Parlamento andino, tenemos el Parlamento sudamericano, que pertenece a UNASUR y que se está construyendo en Cochabamba, en un recinto de aproximadamente 300 hectáreas. Tenemos el Parlasur. En el Parlamento suramericano de UNASUR nosotros somos miembros titulares. Tenemos el Parlasur, que forma parte del Mercosur, en donde nosotros somos veedores. Estamos hablando de nosotros, el Perú es veedor. Tenemos el Parlamento amazónico, que forma parte de 8 países, y además con el agregado que el Parlamento amazónico fue creado por nosotros, por el Perú, acá en este país. Tenemos el Parlamento latinoamericano o Parlatino, que tiene su sede en Panamá y que está conformado por 23 países. Tenemos el Parlamento de la Alianza del Pacífico, que todavía no se ha configurado, pero que va a tener aproximadamente 10 miembros parlamentarios representantes en la Alianza del Pacífico. Adicionalmente, tenemos el Parlacén, que es el Parlamento de Centroamérica, en donde nosotros tenemos, seguramente en algún momento vamos a tener la calidad de veedores. Tenemos organismos como Eurolat, como GRULAT, como la Unión Interparlamentaria. ¿Cómo se ha venido manejando esto? En el caso de Bolivia, en el caso de Chile, hay organismos especializados. En el caso de Bolivia, estos parlamentarios pluriestatales son los encargados de trabajar todos estos temas. Entonces yo dejo la inquietud para que esto en un futuro pueda ser de alguna manera regulado por el Parlamento Nacional, porque sabemos perfectamente, yo he sido parlamentario, he sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, cómo se manejan los cupos o las asignaciones para que algunos congresistas vayan a alguno de estos organismos internacionales o a alguno de estos parlamentos. En la práctica, quien maneja estos organismos y parlamentos, excepto el Parlamento andino, es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, Ecuador, que es el tercer grupo de parlamentarios andinos, tiene una norma específica para que el parlamentario andino pueda, a diferencia del parlamentario andino peruano, participar en la Comisión de Relaciones Exteriores. Todos los parlamentarios andinos, excepto los peruanos, tienen algún nivel de participación en sus congresos. Por ejemplo, el parlamentario chileno y el parlamentario colombiano forman parte del Congreso. De manera que cuando se dan estos marcos normativos que son discutidos por las comisiones, que como se trata de un organismo internacional, el Parlamento andino, asisten una serie de organismos internacionales. Acabamos de terminar el marco andino de salud. Han asistido de todo
los organismos internacionales especialistas para que en 25 parlamentarios es mucho más fácil llegar a establecer marcos normativos de profundidad. Entonces ellos, tanto los chilenos como los colombianos que forman parte, llevan esto, si se trata de un marco normativo de salud, a la Comisión de Salud del Parlamento chileno o colombiano. Si se trata del marco normativo de protección de salvaguarda del patrimonio cultural, a la Comisión de Cultura, etcétera, etcétera. Los bolivianos forman parte de su Congreso a través de la Comisión de Relaciones Exteriores. Los ecuatorianos forman parte de su Congreso a través de la misma comisión. Los únicos que no formamos parte del Congreso a través de ninguna comisión somos los parlamentarios andinos peruanos. Entonces, estamos solicitando que se nos pueda incorporar con voz, pero sin voto, para los asuntos que nos conciernen en la Comisión de Relaciones Exteriores como parlamentarios andinos. Por ejemplo, voy a dar dos temas que me parece de fundamental importancia. Existen las decisiones emanadas del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Estas decisiones que son emanadas del Consejo Andino de Relaciones Exteriores son leyes. O sea, dentro de los procesos de integración, el Parlamento andino es el proceso de integración más avanzado. ¿Por qué? Porque su normatividad ha establecido que las decisiones, léase leyes, que emitan los miembros de ministros de Relaciones Exteriores son leyes obligatorias y no necesitan pasar por el Congreso. Yo he sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y nunca vi una decisión del Parlamento andino, que por si acaso son más de 860 decisiones, que haya pasado por el Congreso de la República. Y esas normas que son obligatorias para estos 4 países son normas que muchas veces tienen que ver, a veces con materias arancelarias, administrativas, pero a veces con materias de mayor profundidad. Dentro de esas normas he encontrado alrededor de 40 o 50 normas que tienen relación con la seguridad ciudadana, que de acuerdo a una encuesta que seguramente es una encuesta que goza de todo el prestigio, la encuesta Latinobarómetro, es el primer problema en los 4 países andinos. Entonces, si existe una serie de normas en materia de seguridad ciudadana, nadie ejerce el control político para ver si se cumplen o no. Un ejemplo, existe una decisión, que es una decisión que data del 2006 para evitar que los celulares que se roban en el Perú puedan ser utilizados en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, en los países andinos. Esa decisión, por falta de control, por falta de implementación, hasta este momento no se ha cumplido. Ese es un ejemplo en materia de seguridad ciudadana. Otro ejemplo, existen 3 decisiones que son normas obligatorias, repito, no son recomendaciones como las que emitimos nosotros. Nosotros emitimos meras recomendaciones, meras instrucciones, que pueden ser tomadas en cuenta como no pueden ser tomadas en cuenta. Existen 3 decisiones relacionadas con lo que se llama las ZIF, las zonas de integración fronteriza. Y acabamos de hacer, los parlamentarios andinos, un foro en Tumbes para ver cómo se están cumpliendo o no estas decisiones de la zona de integración fronteriza. Y nos damos cuenta que la zona de integración fronteriza tiene una serie de programas y tiene una serie de financiamientos por decenas de millones de dólares que nadie controla, que nadie fiscaliza. Incluso esta zona de integración fronteriza, que está establecida por decisiones obligatorias y que representa el 22% del territorio del Perú y el 46% del territorio de Ecuador, hay una gran asimetría en la inversión. Mientras que Ecuador ha invertido, por decir, 15.000 millones de dólares en la zona de integración fronteriza de su lado, nosotros hemos invertido 3.000. Entonces, tenemos un problema de falta de control político, tenemos un problema de falta de fiscalización. ¿Quiénes estamos obligados a trabajar esos temas? Los parlamentarios andinos. Pero me canso de mandar requerimientos de información, y los requerimientos de información, muchos de ellos no son contestados. El Perú gasta aproximadamente $2.300.000
en solventar la Secretaría General de la Comunidad Andina. Y nadie pregunta en este país qué hace la Secretaría General de la Comunidad Andina. Se encuentra en una reingeniería. Y en esa reingeniería no ha tomado ni las zonas de fronteras ni la seguridad ciudadana como planes importantes a trabajar en los próximos años. Entonces, estas son dos propuestas muy concretas. La primera, que se nos pueda extender lo que se llama competencia ampliada a los parlamentarios andinos para que en tanto y en cuanto se cree el Distrito Electoral de Peruanos Exterior y se nombre a sus representantes, los parlamentarios andinos podamos trabajar esos temas y hacer el camino a esos representantes que seguramente en el 2021 van a venir.